Ahí en todas partes junto a Hugo López. Vamos ahora a charlar con el doctor Walter Gómez. El doctor Walter Gómez habitualmente nos aviva en la más pura expresión criolla de todos estos derechos que tiene el consumidor, cómo uno tiene que obrar ante un incumplimiento en algún negocio. Hoy el doctor Walter Gómez va a hablar del derecho de acceso a la tecnología, este otro ramo de la defensa al consumidor. Buen día, Walter. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Walter, hablas de derechos humanos de acceso a la tecnología, defensa del consumidor. Sí. Editorial de radio, fue un editorial tuyo con respecto a este tema. Comentanos un poco cómo es esta otra parte de los derechos humanos. Claro, sí, tiene que ver con, obviamente, derechos humanos, defensa del consumidor, derecho a la salud pública, muchos aspectos. Pero nosotros entendemos, allá a principios de siglos empezamos a hablar este tema, ya por el 2000, 2001, hablar el tema del acceso a la tecnología de los pueblos. Bueno, disculpame, Walter, ya el gran argentino, el cristiano y humanista, ya decía que él señalaba que hasta la altura de la vida somos todos igual y hablaba de esos derechos, derecho a la casa, a la vivienda, a la comida, a la justicia, y hoy a estas nuevas tecnologías que están dando vuelta. Qué interesante lo que decís, ¿no? ¿Cómo está enraizado en otros acontecimientos históricos, bueno, del general Perón, como hablábamos, cuando incorpora el tema de los derechos, ¿no? Resguardar los derechos y protocolizarlos desde el punto de vista legal. Es que nosotros tenemos que trabajar por ampliar permanentemente los derechos. Claro. Ampliar los derechos porque además se amplía el conocimiento de la humanidad, se amplían las trapisondas, desde muchos lugares podemos ver. Sí. Pero la tecnología realmente es el signo que marca los tiempos. En algún momento fue la industria y tuvimos que hablar de toda una serie de derechos relacionados con eso, que todavía, obviamente, en muchos casos, falta mucho por hacer, por positivizarlos, por transformarlos en ley. Pero también, para aquel que se dedica a estos temas, siempre tiene que ir pensando en por dónde van a pasar las cosas. ¿Y por qué te marcaba que lo hablábamos a principios de siglo? Sí. Porque ya empezábamos a vislumbrar que se iba a abrir, ya estaba, pero que se iba a ampliar una brecha tecnológica tan importante que era necesario empezar a cuestionarnos esa brecha. ¿Cómo hacíamos para que la tecnología estuviera al acceso de toda la comunidad? Claro, uno puede pensar cuando habla de tecnología en la computadora. Entonces decir, tenemos que lograr que todos los chicos tengan una computadora. Esto te estoy hablando a principios de siglo. Sí. Porque va a tener un sentido en su capacitación, en su formación, para no crear una desigualdad tan manifiesta entre unos y otros. Claro. Esto se vio ahora en la pandemia, pero no es esto solo. Esa editorial que vos me comentás es del año 2019. En el año 2019, la ANMAT autoriza un medicamento, la Spinraza, para la AME, una enfermedad rara, grave, que no tenía ningún tipo de medicamento y que por fin los laboratorios extranjeros logran encontrarle la vuelta y desarrollar un medicamento. Ajá. Claro, este medicamento lo autoriza la FDA de Estados Unidos en 2016 y la Argentina da la autorización ese mismo día del que estaba hablando el editorial o el día anterior. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo accedemos a esa nueva tecnología? ¿Cómo accedemos? ¿Por qué? Porque nosotros definimos como el derecho al acceso a la tecnología como la posibilidad de que cada uno, de que cada ser humano pueda beneficiarse
del uso de esta tecnología, pueda beneficiarse con este avance de la humanidad. Tiene un fundamento filosófico, ya lo vamos a ver. Ahora, beneficiarse con este avance de la humanidad muchas veces es muy difícil porque aparece el factor económico y, por ejemplo, este medicamento del que hablábamos costaba $1 millón. Entonces, por más que la Argentina lo haya autorizado, ¿quién tenía la posibilidad de acceder? ¿Quién tenía la posibilidad de llegar a utilizar ese medicamento? No está prohibido, aquello de que no está prohibido, lo que no está prohibido está habilitado el uso, también está habilitado el que tengas una casa, digo, bueno, es más o menos el principio burdo, digamos, puesto así en esfera, son estas cuestiones, todo está autorizado, ahora cómo llegar, ¿no? Acá viene la segunda parte. ¿Por qué decimos nosotros que tiene que haber un derecho humano de acceso a la tecnología? Porque imagínate que un ejemplo, cambiemos el tema de la espinraza, un ejemplo, un laboratorio descubre una cura milagrosa contra alguna enfermedad. Sí. Vamos a utilizar esto porque es lo que venimos discutiendo en este último tiempo con la pandemia, pero claro, podríamos usar muchos otros ejemplos. Claro. Descubre una cura milagrosa y resulta que la fórmula es relativamente sencilla, pero nadie se le ocurrió antes, nadie invirtió en el estudio y dice, no, me siento arriba de esta cura y solo se la vendo al mejor postor a determinados valores, lo que la transforman en prohibitivo para la humanidad en general. ¿Cuál es el derecho que tenemos como ciudadanos? Y aquí empiezan una serie de preguntas. Bueno, ahí está Walter, y me gustaría que lo desarrolle dentro de este pensamiento. Para los cristianos lo tenemos sumamente claro. Bueno, algunos cristianos no, pero nosotros, por lo menos los que tenemos orientación peronista, que la propiedad no es un valor absoluto. De ninguna manera. Ahí me gustaría el acento, ¿no? Para que le quede claro, porque es tan interesante tu ejemplo, para que le quede claro a alguno. Ayer estuve un rato bastante largo tratando de explicárselo a un amigo. Y no se fue muy convencido. No, es que hay un bombardeo permanente sobre ese tema. Claro que la propiedad no es absoluto. Si miramos el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, a través de los años, habló del destino universal de los bienes. El Papa Francisco viene hablando permanentemente de esto, el destino universal de los bienes. Seguí sobre ese descubrimiento de lo que podría ser un remedio milagroso. A ver, el descubridor sentado sobre ese descubrimiento. Claro, imagínate lo siguiente. Obviamente, probablemente haya invertido tiempo en estudiar, haya invertido su capital en esto, claro, haya dedicado horas, un equipo grande de científicos trabajando, porque hoy es interdisciplinaria la cosa, pero aquí aparece un límite, porque el conocimiento, si bien hay una parte que deben haber aportado esos científicos trabajando, el conocimiento es acumulativo. El conocimiento es miles y miles de años que se van acumulando. La frase, la síntesis sería que siempre se descubre de lo preexistente, como en el arte, como en todo. Sobre algo ya adquirido, claro, de algo que ya pertenece a la humanidad. Claro, de lo preexistente, claro. A ver si uno puede creer, y vamos a ser autorreferenciales aquí para no ofender a ningún científico ni a nadie, si alguno puede creer que lo que sabemos nosotros es nuestro. Yo puedo aportar, y en el mejor de los casos, y muy feliz sería, alguna gotita nueva de conocimiento en este mar que es el conocimiento, alguna gotita de agua. Claro. Pero la realidad es que lo que estoy hablando viene de acumulación de gente que trabajó antes que yo, gente que escribió, gente que fue de alguna manera, a través de miles y miles de capas, brindándonos este sustrato para que podamos hablar hoy. Claro, Walter, esto me hace acordar una discusión de estos días que salió entre la doctora Carrió y Manes,
cuando Mane le decía que había un saber que todo era nada más que de su técnica, de lo que él descubrió. Y la doctora Carriol dice, no, mirá, hay un conocimiento, un saber que tiene otros orígenes. Hay varios métodos. Digo, porque hay gente que, como quiere llevar agua para su molino, lo sitúa solamente ahí. Hay un montón de conocimientos que vienen del discernimiento cultural, religioso, qué es eso. Hay tantas formas de conocimiento, ¿no? Vos lo dijiste, lo señalaste también y por estos días, por lo que corre, que algunos tratan de engañar tanto, que hay otro conocimiento. Los pueblos no tenían el conocimiento científico, pero tenían otro conocimiento, ¿no? Pero esto fue un avance. Imagínate lo siguiente, vamos a poner de ejemplo, nunca lo he usado de ejemplo con este tema, porque obviamente casi es un prócer de la Argentina, pero imagínate el doctor Favalolo cuando llegó a la técnica del bypass. Sí, claro. Realmente trascendental a nivel del conocimiento humano, trascendental. Por ahí nosotros no dimensionamos la grandeza de ese trabajo, que resultó ser hoy un procedimiento ordinario, casi normal, diríamos, entre comillas. Ahora bien, él llega a ese conocimiento, aporta eso a la humanidad, bienvenido sea, pero ¿sobre qué? Sobre estudios de medicina que realizó, sobre todo lo que fue acumulando anteriormente y que seguramente viene de los profesores, de los maestros, del doctor Mainetti, del doctor Mainetti, su gran maestro, ¿no? Que viene a través de la historia. Entonces, si bien el conocimiento lo tengo yo y tengo que trabajar con él y ponerlo a disposición de la comunidad, porque eso al fin y al cabo es lo que buscamos, ese conocimiento no me pertenece a mí solo. Entonces, el descubridor, el inventor, el creador, hay una parte que pone él y hay que valorársela. Y hay que valorársela. Pero cuando hablamos de un derecho humano de acceso a la tecnología, estamos diciendo que ese conocimiento tiene que estar a disposición de la humanidad. Y en algunos casos muy excepcionales, cuando ese conocimiento no sea puesto a disposición de todos, se deben tomar las medidas para que esto ocurra. Y ahí voy de nuevo al ejemplo que venía trayendo. Esta famosa cura milagrosa, que el científico se sentó arriba, o el empresario, o peor, el grupo de inversión en general, se sentó arriba del conocimiento y dijo, yo quiero tanto por este conocimiento, quiero 10 millones de dólares por cada pastillita, si no, los chicos lamentablemente o las personas se van a morir. Y resulta que lo puede hacer cualquiera. Supongamos que esta fórmula llega a nuestro laboratorio de la zona, de la universidad, y dice, sí, yo puedo hacer esto. Claro. Si bien yo no soy el creador, el inventor, lo puedo manufacturar. Teniendo el conocimiento, hacerlo. Claro. ¿Y cuál es el rol que debe tener ahí el Estado? Algunos decimos que en ese caso el Estado tiene la obligación de brindar los medios para que ese laboratorio pueda replicar el conocimiento de otro y abonar un royalty justo, establecer una regalía justa al descubridor, al estudioso, porque a lo mejor le llevó muchos años. Del medicamento que estábamos hablando para la AME, fueron 14 años intensos de estudio, de algo que no muchos estudian porque tal vez no va a ser masivo, y por eso tiene valores muy importantes, pero habrá que estudiar que esos valores no sean abusivos. Algunos pueden decir... Vos hablás de una recompensa justa, sería la justa recompensa. Claro. Algunos pueden decir, esto va a desincentivar, le va a quitar incentivos a la información, a la formación, al estudio, a la ciencia. La realidad es que por eso es un derecho tan difícil y que debemos estudiar, porque hay que ser, como dijiste vos, justos
en este tema. Estamos diciendo que el derecho humano de acceso universal a tecnología es la posibilidad de que todo el mundo pueda gozar de los beneficios de esta tecnología. Y gozar de los beneficios de esta tecnología implica también reconocer a aquel que puso su granito de arena y logró concretarla, y logró crearla, logró ponerla a disposición de la gente. Obviamente que hay que efectuar ese reconocimiento. Ahora, ese reconocimiento lo que busca es la justicia, porque si no nos encontramos ante el caso donde el libre mercado rige cualquier parte de nuestra vida. Bueno, ahí, Walter, me gustaría señalar dos cosas, porque de cada cosa que va diciendo surgen antecedentes históricos y es interesante, aunque uno por ahí interrumpe demasiado, digo, pero en este caso vos señalaba el doctor Favaloro. Lo crea y se lo da a la humanidad. Si se lo hubiese guardado, no se iba a pegar un tiro porque la Vidal y Rodríguez Larreta no le retenían los fondos. No, que se iba a matar, hubiese tenido plata para tener, no, 1, 10, 15. Y otra aptitud también fue la de Sabin y Jonas Salk, cuando Sabin, su descubrimiento, lo da a la humanidad. Es un prócer, es un coloso. Cuando vino con un portafolio así, había 15 personas esperándolo. Digo, un tipo que se lo da a la humanidad, se lo da a la humanidad. Digo, esto es lo que nosotros, me parece que es nuestra función, los cristianos y humanistas, mirá vos, un judío notable, ¿no? Digo, salir a decir esto. Hubo un hombre que está bien, están otros los que reclaman el todo. Es mío, propiedad absoluta, valor absoluto. Y hay otro que dice, se lo doy a la humanidad. Que lo disfrute la humanidad. Digo, hay ejemplos que debería ser importante, como en tu caso lo que está diciendo ahora, comparando el valor, la propiedad, valor absoluto, recompensa justa, y el otro, el que lo da todo, ¿no? Claro, pero ten en cuenta esto. En aquel momento, uno piensa el investigador, el creador de cierta tecnología, trabajando en su laboratorio, con un mayor o menor equipo, pero dueño de su investigación. Hoy tenemos que hablar de que detrás de toda esta investigación, los que financian generalmente estas investigaciones son grandes grupos económicos. La corporación, las corporaciones. Y entonces el grupo de inversión se regula y se maneja por otros valores. Aquí desaparece el valor humanidad, el valor mercado, el valor mercado. Es el máximo rendimiento a la inversión que realizamos, no importa lo que cueste. Es más, si hay muchos muertos, para hablar de este tema, si hay muchos muertos, mi tecnología va a valer más. Claro, cuanto más muertos, va a haber gente dispuesto a pagar más. Entonces es ahí donde hemos vuelto a hablar de este derecho humano universal de acceso a la tecnología hoy. Porque fíjate si esto que hablábamos hace 20 años, o en la editorial que está publicada en Walter Gómez TV, abogado, del año 2019, no tiene vigencia hoy con las vacunas. Totalmente, Walter, pero a todo me gusta porque no sos un hombre ajeno a la política, has participado, has dado testimonio de esto. A los que piensan que lo que relaciona a las personas, lo volvemos a decir, peronista, comunidad organizada, la colaboración, la hermandad, todas estas cuestiones, pero los que dicen, los que relacionan a las personas es el mercado. En este país no le está yendo tan mal, ¿eh? ¿Viste cómo están en las mediciones? Habría que avivar un poco a la gente. Los que dicen estas cosas, fíjense a quienes están siguiendo, porque son alarmantes las encuestas, a los que piensan la propiedad como valor absoluto. Digo, y esto, alguien que tampoco te va a ser ajeno, me acuerdo cuando Bernardo Iturraspe, querido amigo, dijo, agrandemos el Estado. Agrandemos el Estado. Un imbécil que estaba ahí, viste, esa corriente que había en los años 90, por ahí, bueno, saltó, dice, no, agrandemos el Estado. Y el Estado es lo que vos estás diciendo ahora, los derechos de la gente, preservarle los derechos básicos, eso es agrandar el Estado. Por favor, amplía sobre esto, Walter. Lo que pasa
es que si nosotros, a ver, más allá de las encuestas, a veces tienen otras motivaciones, porque siempre recuerdo un amigo que vivía hablando de este tema, pero cada vez que había un problema decía, la municipalidad tiene que hacerse cargo de esto. Allá en mi pueblo, en Granadero Baigorria. La municipalidad tiene que hacerse cargo de esto. Ahora, el discurso de todo el día de él tenía que ver con la libertad, con que cada cual haga lo que pueda según su mérito. Bueno, ya conocemos todo esto. Sin embargo, cuando él se encontraba con un problema, vivía planteando, la municipalidad tiene que hacerse cargo, aún de cosas para las cuales no estaba facultada nuestra municipalidad por ley orgánica, por constitución provincial, aún insistía con eso. Entonces, cuidado, porque hay mucho de hipocresía o, en otros casos, de desconocimiento, inocencia. Las motivaciones para las encuestas pueden ser muchas, pero lo cierto es que si se encontrara en esta situación, sabiendo que existe la tecnología y que no se la puede dar a su hijo para, por ejemplo, curarlo, yo quisiera ver cómo piensan cada uno de ellos. Y bueno, son los ateos que en un momento de crisis de su vida y al borde de la muerte o por ahí cerca dice, ¡ay, Dios querido! Claro. ¿Viste vos? Y claro que sí, pero ahora, entonces, ya poniendo esto que discutíamos del derecho de acceso a la tecnología en este mundo, saquémoslo de nuestras coyunturas locales inclusive. Mundo. Poniéndolo en qué plano, en el plano práctico, en el plano de la... Claro, nosotros hablamos del derecho de la humanidad, de cada ser humano y de la humanidad de beneficiarse de la tecnología. Nos encontramos con grandes grupos de inversión hoy manejando toda la cuestión de las vacunas. Por lo cual, queda muy clarito que los países pobres no han tenido acceso a ninguna vacuna, o a muy pocas, a algunas donaciones caritativas, no han tenido esa posibilidad. Otros, que tienen la posibilidad, con una tecnología a lo mejor incipiente, pero que desarrollada podrían hacerlo, no pueden fabricar estas vacunas porque necesitan de la venia internacional, de la venia de la empresa, comprar las patentes. Y aquí se discutió el tema, cuando se habló de la liberación de patentes, cuando Biden plantea esto, ¿no estamos hablando de un derecho humano a acceder a esta tecnología? Reconozcamos una cosa, Walter, Menem jamás se lo dio. Es que... ¿Te acordás de eso, no? ¿Te acordás del debate? Yo no que voy a ser menemista ni por asomo, pero hubo gobiernos que llegamos a eso. Pero vos sabés que no se lo dio nunca, no sé qué pasó ahí, no se lo dio nunca eso, lo que reclamaban. Las patentes medicinales estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, pregúntenle a Ilía cómo le fue o a los descendientes, en realidad, a los que vivieron aquella época, que sepan bien lo que pasó con la discusión por las patentes farmacéuticas. Estamos hablando de un tema muy sensible. Quiero aclarar que esto se aplica para muchos otros temas. Cuando nosotros hablamos de acceso universal a la tecnología, hoy lo hablamos desde el tema medicamentos, porque es más fácil de comprender dada la situación que vive la humanidad. Walter, especificame esto cuando hablas de tecnología, cuando se habla de tecnología, globalmente, ¿de qué cosas se está hablando? Se está hablando de todo aquello que hoy por el desarrollo científico es inherente al uso que puede hacer el ser humano sobre de esos descubrimientos o de esas herramientas. Digo, cuando se habla de tecnología, ¿de qué precisamente se habla? Claro, cuando hablamos de tecnología, no hablamos de descubrimos en la planta tal beneficio. Eso obviamente es importante, hacemos un té y resulta que tenemos un beneficio. Esto es natural, pero cuando el hombre colabora en la obra creadora
para un creyente de cualquier religión, pero que realmente cree en un ser superior, diríamos cuando el hombre colabora en la obra creadora de su Dios, es decir, sintetizando esa hoja y logrando nuevos productos. Cuando el hombre descubre que si en lugar de cargarse las cosas al hombro, arrastrarle, inventa la rueda. Todo eso son tecnologías, porque hay una participación directa del ser humano en lograr un resultado que nos beneficia a todos o lograr resolver un problema. Entonces, por eso digo que no es solamente cuando hablamos de tecnología de la computadora, por ejemplo, porque hoy tiende a creerse que tecnología es nada más tener la mejor computadora, mejor teléfono. Ahí va mi pregunta, ahí va mi pregunta, por eso es interesante lo que vos estás desarrollando, tomarlo cuando hablas de la idea creadora y de todas estas cuestiones, tal cual lo estás desarrollando, ¿no? Es que el ser humano siempre fue creando herramientas, desde el mortero que hacían nuestros pueblos originarios, el mortero que se encuentra tanto en las sierras argentinas, en las montañas, todo eso es tecnología. Claro, una tecnología básica, inicial, pero que fue el comienzo, desde cuando se empiezan a fundir los metales, eso es tecnología. Por eso decimos que para hoy llegar por ejemplo, al robot que tenemos en Marte, la humanidad, a pesar de que es de la NASA, o el robot que tenemos en Marte, la humanidad, a pesar de que es de China, esa tecnología en realidad está sustentada sobre la base de aquello, sobre lo que se hizo allá en el principio de los tiempos, desde las primeras herramientas. Todo ese conocimiento acumulado permite llegar hoy a esa tecnología, por ejemplo, de transmitir como si estuviéramos viendo en directo lo que está pasando, no entre la radio y, en mi caso, yo, y los escuchas, sino lo que está pasando en Marte. Esa tecnología se sustenta en un conocimiento acumulado generación tras generación. Eso es la cultura. En ese marco, todo aquello donde el ser humano le fue agregando valor a lo que la naturaleza nos dio, es tecnología. Obviamente, la tecnología puede usarse para el bien, el bypass, que hablábamos recién, las vacunas, o puede usarse también para mal. La reacción atómica. Las espadas, sí, las espadas en su momento, cuando se logró fundir los metales, hasta llegar a los tremendos misiles intercontinentales, o el láser que se usa, tiene tantas aplicaciones sanas, positivas, pero también está teniendo aplicaciones negativas en estos momentos. Claro, después aparece el ser humano, el valor que le da a las cosas y cómo lo pone o no al servicio de la humanidad, cómo lo utiliza, pero ya ese es otro cantar. Lo que hoy estamos hablando es que hay cuestiones que requieren que sean consideradas como un derecho humano. Ponemos el ejemplo del medicamento, del Spinraza antes de que viniera la pandemia, pero ponemos ese ejemplo, pero hoy nos sirve para tratar esto que está pasando con las vacunas, porque aparece otra cuestión aquí. ¿Qué pasa si mientras están trabajando todos en vacunas, hay algún grupo que está trabajando en encontrar un medicamento para el tratamiento? Sé que hay muchos, ¿no? Para el tratamiento a esta enfermedad que nos aqueja mundialmente, logra encontrar un tratamiento eficaz. Ahora, ese tratamiento eficaz no logra las inversiones porque conviene más vender vacunas. Vamos a plantearlo desde el otro lado. No solo del que lo inventa y se sienta arriba y dice vale tanto, sino del no interesa que pueden decir las grandes corporaciones, las grandes industrias que podrían trabajarlo masivamente,
porque no, la verdad que es muy barato, muy simple, no nos interesa, no nos conviene más vacunar todos los años. ¿Qué pasa? ¿No será necesario ahí considerar esto como un derecho humano y que los gobiernos realicen las inversiones necesarias? ¿No será necesario rediscutir qué hacemos con la tecnología y cómo hacemos que la tecnología llegue hasta el último rincón de la Tierra? No puede ser que a esta altura haya países que hayan vacunado apenas el 5% de su población con primera dosis. No hay derecho de esa gente, por el solo hecho de ser humano, de ser y de acceder a esa tecnología. Esto nos tiene que llevar a pensar un poco más. Si no lo hacemos en esta pandemia, ¿qué necesitamos? Si no lo hacemos con miles y miles, millones de muertos en el mundo, ¿qué necesitamos para usar la cabeza, diríamos, en el barrio? Ahora, por eso, sí, mi planteo de que empecemos a discutir el derecho de acceso a la tecnología, aunque sea de este humilde lugar de Rosario, Argentina, en Sudamérica, allá en el fin del mundo, porque hay mucha gente que lo está discutiendo también en el mundo. El tema este que decías, Walter, justo estaba viendo acá, recordando bien el nombre, nosotros sabíamos hablar, en el programa incluso lo hicimos con Arturo Quarrachino, el filósofo, el rabino, Anuea bien, Eslaim Fischel, que todas estas cuestiones de la ética, vamos a ver si en algún momento podemos hacer un Zoom con ellos, con estas cuestiones que vos estás tocando, que son tan interesantes, no son interesantes porque lo digo yo, son interesantes por el tema que estás tratando, de la ética, que también tiene que ver con los derechos del pueblo. Se habla de derecho del consumidor, creo que vos lo ampliaste de una manera extraordinaria, los derechos del ser humano, ya no como consumidor, sino como, para nosotros, hijo de Dios, para los ideales lo expresarán de otra manera. Digo, pero abordar un poco sobre esto, de esto que ahora ha tomado el liberalismo de una manera salvaje, que se llaman los libertarios. Como decía un viejo amigo comunista, él, decía, tanta libertad tiene hoy el ser humano, tanta libertad, dice que tiene libertad hasta para morirse de hambre. Sí. Sí. Es que son conceptos de libertad realmente muy discutibles, pero estamos sufriendo de este periodo donde se está rediscutiendo eso. Tenemos que de alguna manera poder justificarnos, aquellos que pensamos distintos, nos vemos obligados permanentemente, porque hay un ataque tan grande desde estas tecnologías también, que son los medios de comunicación, que a veces se hace difícil, pero no debemos abandonar la lucha. Y la lucha tiene que ver con hacer entender, y nosotros también replantearnos y reconversarlo con nosotros mismos, que todo ser humano tiene un valor por el solo hecho de serlo. Claro. Por el solo hecho de ser humano. Y que entonces, si hablamos de progreso en el mundo, no puede haber progreso cuando el prójimo no tiene o no es valorado como se debe. Hoy nos está pasando en el mundo. Hoy puede expresarse a través de cosas más banales, o no tanto como la meritocracia y demás, pero lo cierto es que mucha de esa doctrina esconde la negación del ser humano como un valor en sí mismo. Y bueno, el ser humano tiene un valor en sí mismo. Claro. Para los creyentes será por criatura. ¿Por fe o por ideales? Para los que no, lo encontrarán en el derecho natural, la explicación. Pero lo cierto es que ya es hora que nuestro mundo empiece a considerar esto. Bueno, no puede haber seres humanos de primera y de segunda. Bueno, ahí está la vieja discusión. Los que tienen fe, bienvenido sea.
pero si no tienen fe, son hombres de ideales. El problema son los que no tienen ni fe ni ideales. Esos son el gran problema. Y hoy creo que esto está encaminado al desprecio grande por el amor a la patria. Viste, vos le hablás del nacionalismo, el querer a tu tierra, y ya te convierten en un monstruo. Digo, todo este ataque no es ajeno a no valorar la propia tierra, el cariño a la propia tierra, el lugar donde uno nació, ¿no? Digo, es una campaña bastante estudiada y en todo caso digitalizada también, ¿no? Sí, ¿saben lo que pasa? Que mucha de esta gente, muchos de estos libertarios, seres humanos que por ahí no ven eso, siempre me recuerdan una frase de Yering, de allá por el 1870, que decía que el lobo se quiera comer al cordero, es lógico, porque es lobo, es su naturaleza. Claro. Pero que el cordero clame para que se lo coma el lobo, solo demuestra una cosa, que es un cordero. Cuando hablamos de esta tecnología, de este medicamento, aquellos defensores a ultranza del mercado, es muy probable, en un 80-90%, no tengan acceso ellos, por más buen pasar que tengan, por más que sean pequeños comerciantes o empresarios, acceso tan fácil a ese medicamento. Este es un caso concreto, el que hablamos de $1 millón que cuesta el tratamiento. Sí. Uno se pregunta, y hasta el pueblo, hasta el más varios ignorante... millones de $1 este tratamiento en realidad. La mayoría, aún de los que defienden el mercado desesperadamente, se van a topar con una contradicción cuando llegue la hora, si a ellos, y ojalá no le toque a nadie, tengan que necesidad de esto. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que se entienda de que debemos apuntar a que toda esta tecnología que nos llevó a Marte, que hay sondas dando vuelta por Júpiter, sí, que se han combatido enfermedades y demás, va de la mano con un crecimiento que necesitamos de toda la humanidad. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de lo básico que debe tener cada ser humano por el solo hecho de ser. No hay que tener más para ser. Por ser tenemos derecho a tener. Este es el tema que debemos ir instalando. No lo quiero plantear desde el punto de vista filosófico porque no es lo mío. Lo mío es el derecho. No, pero la filosofía del derecho te lo ha enseñado, ¿no? Pero indudablemente, cuando me encuentro ante estas discusiones, aparece o subyace que vamos a los tribunales, hay colegas que se han especializado tal vez, a presentar amparos para que se exija a la medicina prepaga que cubra esta tecnología, a presentar amparos para que la obra social reconozca. Lo cierto es que a lo mejor hay cosas que son accesibles, que la obra social mira para otro lado, o la medicina prepaga, o el propio Estado mira para otro lado, y hay que a través de un juez hacer que se cumpla esta garantía, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Pero cuando hablamos de tecnología que pueden ser tan costosas, sí, ya es privativo hasta para una empresa de medicina prepaga, hasta una obra social, y privativo, aunque sea muy barata la realización. ¿Por qué? Porque el royalty, el canon, es muy caro. El mercado le dio valores que son inaccesibles para el común de las personas individualmente, pero también para las instituciones que formamos las personas. Es ahí donde este derecho de acceso universal, derecho humano a la tecnología, tiene que empezar a cobrar valor. Tenemos que empezar a discutirlos. En nuestras universidades ya se hace. En los foros internacionales empezó a aparecer con esta pandemia, sí, más frecuentemente. Sí. Pero para eso también tenemos que trabajar no solo en el foro internacional, sino explicando, llevando esto a nuestra gente para lograr los consensos necesarios. Porque si no,
el individualismo, el fin de lucro, la avaricia, nos pasa por arriba, mi querido amigo, nos pasa por arriba. Walter, lo que acabas de decir me surge la idea del general Perón, ¿no? O lo que señalaba el general Perón y que nosotros tenemos que trabajar para generar y crear organizaciones libres del pueblo, que piensen por el pueblo, no esas organizaciones que genera el poder mundial para tenernos dominados, recurrir a las organizaciones libres del pueblo. Walter, un gustazo, y queda pendiente esta cuestión de las tecnologías, la ética. Hace un ratito lo nombrábamos al doctor José María Mainetti, ¿no? Profesor de bioética, el profesor sí. y el formador de Favaloro, digo, recurrir a su argentino y ir también hasta Ramón Carrillo, ¿no? Esa idea de la medicina que cure al pueblo, no a los que más tienen, al pueblo, en el que están todos, los que tienen más y los que tienen menos, ¿no? Digo, en esta idea cristiana. Así es. Bueno, Hugo, bueno. Como siempre, un gusto poder salir en este programa donde podemos debatir. A veces no es ordenado lo que hablamos, no, sí, pero sí. lo que sí me hago cargo del desorden. Pero lo hacemos con pasión. Y eso lo hacemos con amor por lo que estamos haciendo. Y eso no ocurre en cualquier medio de comunicación. Por eso, gracias a tu programa, gracias a la radio que permite esto, gracias a la tecnología que nos permite llegar a personas, disfrutemos también de las partes buenas de la tecnología. Disfrutemos. Este es un buen uso de la tecnología comunicacional. Bueno, los pueblos se dan. Muy agradecido. Los pueblos se dan esos lugares, esas vías de escape para poder hacerlo. Walter, un abrazo grande, saluda a la familia y en estos días ya me voy a poner en contacto con vos a ver si armamos ese Zoom. Un abrazo grande, querido amigo. Abrazo para vos y toda la audiencia. Bueno, así hablamos con el doctor Walter Gómez, abogado, especialista en derechos humanos, y nos habló de la tecnología y el acceso a estas tecnologías por parte del pueblo. Entrevista.